surge o se desarrolla este plan de administración electrónica y de él se confecciona una hoja de ruta para el cumplimiento de la normativa, de la Ley 39 y la 40 principalmente. ¿Vale? En total se desarrolla esta hoja de ruta en 57 proyectos. Como veremos más adelante cómo lo organizamos o cómo separamos, cada proyecto o cada grupo de proyectos de un ámbito diferente. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos principalmente? Bueno, pues un cambio de sistema de gestión. Se trataba de convertir el ayuntamiento en una organización 100% digital. Para situaros un poco en contexto, Sabadell tiene unos 216.000 habitantes y son consumidores o usuarios de la plataforma de administración electrónica unos 1.580 usuarios. ¿Vale? Entonces, en este contexto, era una organización basada en el papel, al 95%, casi que los documentos electrónicos que se manejaban eran los vinculados a la contabilidad, a la intervención, facturas y operaciones contables. El procedimiento administrativo se desarrollaba íntegramente en papel. Por lo tanto, el reto era cambiar una organización basada, que su cultura estaba completamente basada en el papel, a convertirlo en una organización 100% digital. ¿Vale? Entonces, bueno, por una parte esa y por otra parte una transformación organizativa. Cambiar la forma de trabajar por procesos, hacer una reingeniería de procesos, ¿vale? Para adecuarlo todo a la normativa y conseguir una automatización lo más alta posible del procedimiento administrativo. Por supuesto, procurando también las relaciones entre las administraciones y dentro de nuestra administración y con ello pues mejorar las relaciones electrónicas con ciudadanos, empresas, que creo que son los objetivos básicos de todos los proyectos de administración. Nos organizamos de la siguiente manera, así muy brevemente. Fundamos una comisión de administración electrónica con los altos cargos del ayuntamiento, a los cuales rendir cuentas de toda esa hoja de ruta, cómo la llevábamos y cómo íbamos avanzando. Todo ello dependía del área de desarrollo económico y se creó una sección o un grupo de trabajo que era transformación organizativa. ¿Vale? Entonces, este grupo, que consistía básicamente en el personal de la Oficina de Proyectos Estratégicos, pues lo que hacía era coordinar toda la organización para la transformación que os estaba hablando de toda esta administración, ¿no? Entonces, como decía que no es un proyecto tecnológico y aquí lo podemos ver, dividimos un poco en todos estos ejes nuestros puntos a tratar o a atacar, ¿no? O desde los puntos de vista que lo íbamos a tratar todo. Desde el punto de vista normativo, de la gestión documental, el punto de vista tecnológico y organizativo. Y como un subapartado de la organización, pues la parte de atención ciudadana. Entonces, el grupo de trabajo que se dedicaba a la administración electrónica tenía personal de cada uno de estos ámbitos que os he dicho. Y siempre que hemos trabajado cualquier cosa, incluso actualmente con la reingeniería de procesos que todavía seguimos, siempre sometemos todo a este grupo de trabajo. ¿Vale? Es súper importante que todo lo que hagamos se ajuste a normativa y tengamos personal de la Secretaría General que nos avale todo lo que hacemos. Es muy importante tener la visión de la gestión documental, porque todo va a acabar en el archivo o todo ha de empezar clasificado convenientemente. Es importante el aspecto tecnológico porque estamos utilizando una plataforma, como ha dicho Rosa, y lo veremos más adelante, es del grupo GTT. Y en la parte de organización, pues bueno, era innegable que estábamos haciendo un cambio organizativo importante, que los procesos se tenían que ajustar a la normativa y que teníamos que procurar una optimización, una simplificación de los procesos. Todo este grupo siempre trabajaba bajo la premisa de simplificar. A veces la norma no nos lo permite tanto, pero bueno, este ha sido siempre el propósito y lo seguimos haciendo.
Y junto con esta organización que teníamos aquí de diferentes personas que formaban este grupo de trabajo, pues bueno, también hemos contado con una oficina técnica que nos hacía una parte de consultoría y de acompañamiento en la implantación, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito, ¿cuáles han sido las claves hasta este punto que nos han ido muy bien? Pues esta estructura organizativa de la administración, sobre todo esta estructura transversal, que tenga en cuenta todos los aspectos que intervienen. Muy importante el liderazgo del proyecto. O sea, hemos tenido la gran suerte de que hemos tenido un liderazgo muy claro durante toda la vida del proyecto de implantación, incluso ya en la fase de planificación. Ha habido todo un grupo de personas implicado que se ha dedicado día a día a llevar a cabo los proyectos de la hoja de ruta o a velar porque los diferentes grupos de trabajo los llevaran a cabo. Es súper importante un proyecto de este tipo sin un liderazgo claro, pues cuesta el doble de implantar porque tiene su dificultad. La otra gran clave ha sido este grupo operativo de administración, con todos esos puntos de vista colaborando. Bueno, importante también el análisis de la implantación de herramientas en otros ayuntamientos. Siempre, en lugar de inventar, pues hemos visitado vecinos y demás, que algunos incluso nos acompañan por aquí, para ver qué tenían instalado y cómo se lo habían montado. Un poquito de inspección de lo que hacen los vecinos. Y luego una de las claves ha sido para nosotros, bueno, pues la licitación de la plataforma de administración electrónica, que redactamos unos pliegos que entendíamos que tenían que abarcar todas las posibilidades necesarias para tener éxito en el proyecto. Definimos unos pliegos bastante complejos, incluso en algún momento nos han complicado la vida, incluso a nosotros, ¿vale? Pero entendíamos que tenía que ser una herramienta corporativa compleja, que se convertiría en la columna vertebral del ayuntamiento y que, bueno, pues para eso teníamos que hacer lo mejor posible el proceso de licitación, ¿vale? Bueno, pues la administración electrónica realmente, y como he dicho antes que no es un proyecto tecnológico, es una revolución a nivel de organización, ¿eh? O sea, ha cambiado radicalmente la forma de trabajar en todo el ayuntamiento. Y ha sido así, o sea, la ha cambiado. Hemos tenido muchas resistencias en hacer cosas como siempre se han hecho y al final nos ha costado, pero hemos tenido que cambiarla, ¿eh? Es un cambio en la cultura organizativa muy, muy importante y en la forma de trabajar del ayuntamiento, ¿vale? Entonces, para nosotros una de las cosas más importantes ha sido este punto de la gestión del cambio que decía antes cuando mostraba el índice. Básicamente empezamos la gestión del cambio cuando empezamos a pensar en la implantación de la plataforma de administración y de toda la revolución que iba a suponer para el ayuntamiento. Tanto es así que no teníamos ni los pliegos para licitar la herramienta y estábamos en los inicios de nuestra propia organización, de la sección de transformación, que ya empezamos a hacer actuaciones de gestión del cambio. Creo que, bueno, más adelante creo que tengo una diapositiva donde explico alguna de ellas. Y actuaciones de gestión del cambio no solo para la gente interna del ayuntamiento, sino para los trabajadores, sino incluso gestión del cambio hacia fuera del ayuntamiento. Hemos hecho actuaciones con ciudadanía, con entidades, con empresas, con todos los agentes involucrados o que iban a estar afectados por la implantación de la administración electrónica. Y ya os digo, antes de empezar prácticamente nada, ya empezábamos a hacer charlas de lo que iba a suponer el proyecto, parecidas a esta, con presentaciones parecidas también, de lo que iba a suponer el proyecto, de cómo les iba a cambiar la forma de trabajar. Íbamos introduciendo conceptos de administración electrónica, como qué es el documento electrónico, la firma electrónica, cómo funciona, cómo afecta. En fin, empezamos a generar un poquito de ruido en toda la organización para que empezaran a ver qué se les venía encima y les empezaran a sonar un montón de conceptos, qué era la interoperabilidad, cómo nos íbamos a relacionar con otras administraciones,
O sea, todo esto empezó en el año 2018 y nosotros no implantamos la herramienta hasta enero de 2021. Entonces, durante todo ese proceso que nos sirvió para planificar toda la formación de la herramienta, licitarla, etcétera, etcétera, pues ya empezamos con la gestión del cambio. Gestión del cambio que todavía no ha acabado, ¿vale? O sea que todavía seguimos trabajando en la gestión del cambio, ¿vale? Pero la gran clave para nosotros ha estado en el acompañamiento durante todo el proceso. O sea, hemos ido definiendo siempre grupos de trabajo y hemos ido definiendo actuaciones para acompañar a los usuarios, sobre todo los internos, los externos también, que hemos hecho muchas actuaciones, pero sobre todo los internos, ¿eh? No se trataba de poner un programa informático, te doy una formación y allá te las espabiles, sino que se trataba de acompañar en todo momento durante todo el proceso, ¿eh? En todos los pasos que hemos hecho, que todos los usuarios no se sintieran abandonados ante una herramienta compleja y ante un proceso de transformación complejo, ¿vale? Entonces, para nosotros una de las grandes claves, y creo que la repito en otra diapositiva. Bueno, el no acompañamiento implica resistencia al cambio y la resistencia al cambio pues supone una gran dificultad para la implantación. Esta fórmula es así, o sea, la hemos podido sufrir nosotros, que lo hemos estado trabajando, y es así. Cuanto más acompañamiento haces, minimizas la resistencia al cambio y el proceso de implantación se facilita un poquito más, ¿eh? No quiere decir que no se sufra, ¿eh? Se sufre, pero se intenta sufrir un poquito menos. Bueno, pues de toda esta gestión del cambio, pues ya os decía, los destinatarios han sido tanto internos, como toda la organización, como externos. Hemos hecho actuaciones con ciudadanía, con empresas, con entidades. Incluso contratamos una persona que dedicamos durante unos cuantos meses a dar soporte a todas las entidades, porque son obligados a la tramitación electrónica y entendíamos que podían ser los más débiles al enfrentarse a una administración que se ha convertido de repente en electrónica. Entonces, bueno, hemos hecho bastantes actuaciones externas. Bueno, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho seminarios, hemos dado formaciones generales, como os decía, cogimos y hicimos una lista de conceptos relacionados con la administración electrónica y nos hemos ido dedicando a explicarlos, a pregonar desde el 2018 pues todos esos conceptos relacionados con la administración electrónica, que sorprendía, pero muchos usuarios pues no estaban familiarizados con ellos, ¿eh? O sea, el explicar cómo funciona una firma electrónica, cómo funciona un certificado digital, qué es realmente, ellos qué van a tener, y cuando imprimes ese documento que está firmado electrónicamente, qué pasa con ese documento, ¿no? ¿Qué validez tiene? Bueno, todo esto iba provocando un cierto ruido en la organización que, bueno, pues con estas actuaciones intentamos minimizar. Y sobre todo también hemos hecho grandes esfuerzos en el soporte a la implantación, ¿eh? De hecho, formamos, o sea, primero nos surgió la duda de, bueno, ¿cómo vamos a dar soporte a 1.600 trabajadores aproximadamente? Contratamos una empresa que nos aporte personal y que nos ayude en la implantación. Y pensamos, bueno, esa empresa va a adquirir un conocimiento, lo va a traer y cuando se marchen ese conocimiento se va con ellos. Entonces pensamos, bueno, creemos más conveniente formar un grupo de personas de nuestra propia organización, formarlas como usuarios expertos, que ese conocimiento quede en casa, así siempre lo tendremos y siempre podremos recurrir a él, y que todas estas personas sean las que se dediquen a dar soporte al resto de los usuarios, ¿vale? En una diapositiva un poco más adelante os explicaré un poquito más la estructura de todo este soporte, que ha sido una de las claves para implantar con éxito la plataforma y que no hayamos muerto en el intento, ¿eh? Bueno, creo que lo hemos hablado antes, ¿eh? Para mí una cosa súper importante ha sido también el liderazgo, el doble liderazgo, por una parte el político. Hemos estado siempre respaldados por toda
la capa política, tanto el grupo de gobierno como la oposición. Es un proyecto que no atendía a legislaturas, que se tenía que hacer por una obligación legal y que todos debían de apostar por él. Creo que esto convencimos a todo el mundo bastante bien de ello y hemos tenido el respaldo de todos los grupos políticos, ¿vale? Y sobre todo ha sido clave el liderazgo de los directivos técnicos que hemos estado ahí, que nos hemos preocupado, que hemos estado velando porque todo se desarrolle según lo previsto, que hemos hecho esfuerzos en la planificación y en toda esta gestión del cambio. Bueno, creo que ha sido un grupo bastante dinámico y que ha conseguido bastantes o todos los objetivos que nos habíamos propuesto, ¿vale? Porque, como digo aquí, por muy bien que lo planifiques, por muy bien que lo vendas y le digas a todo el mundo lo bien que le va a ir la vida a partir de esto, supone un gran cambio y supone una gran dificultad, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho quien cambia son las personas, no cambia la organización. La organización es la que tenemos y lo que se trataba era de cambiar las personas, su manera de ver la tramitación administrativa. Bueno, pues vamos un poco a la fase de implantación. Nosotros la plataforma que licitamos y que finalmente contratamos era una plataforma integral para todo el sector público ayuntamiento. O sea que al final lo hemos acabado implantando en 4 entidades, el ayuntamiento y 3 sociedades que son empresas municipales, ¿vale? Por lo tanto, queríamos una plataforma que fuera capaz de ser aplicable a todo nuestro sector público. Fue ganadora de la licitación GAT, Grupo GTT. Concretamente utilizamos la solución OpenCertia, que es una arquitectura web. Esta empresa tenía 2 arquitecturas, una cliente-servidor, una web. Optamos por el entorno web porque entendíamos que era una tecnología más avanzada, más de cara al futuro. Y bueno, pues es la que estamos utilizando. Funcionaba perfectamente con multientidad y nos permitía una centralización en la infraestructura informática del ayuntamiento, que era también otro de los objetivos que perseguíamos, ¿vale? Porque así mantenemos desde un solo punto, actualizamos desde un solo punto y nos parecía una gestión más interesante. Bueno, un poquito las fases o el calendario de implantación que hemos seguido. Hemos hablado antes de las fases previas de planificación. Aquí ya llegamos a la parte operativa. Lo primero que hicimos fue la instalación de la plataforma. Es evidente. Las 2 primeras, pues bueno, son bastante evidentes, ¿no? Una consultoría básica y una configuración inicial para poder entrar en la pantalla de usuario y encontrarnos algo dentro. Hicimos esta consultoría básica. Bueno, realmente la parte importante, o sea, la fiesta importante empieza desde el punto número 3, que es cuando decidimos implantar el registro presencial y electrónico, ¿vale? Nosotros hemos hecho una implantación dividida por fases, pero sí que hemos hecho una implantación horizontal a toda la organización. Que esto parece fácil, pero pareció una locura en el momento que lo planteamos, porque, vuelvo a repetir, es una organización de casi 1.600 usuarios y nuestro atrevimiento fue segmentar en fases el proyecto y hacer que toda la organización avanzara a ese punto todos a la vez, ¿vale? Porque quizás en otras organizaciones que ya tengan algún otro sistema con el que trabaje alguna de las áreas o algunos servicios, a lo mejor hay que plantearlo diferente, pero nosotros veníamos de una organización basada en el papel, por lo tanto nos costaba mucho entender que un área la hiciéramos avanzar al expediente electrónico y se empezaran a convocar sesiones de órganos colegiados, de pleno, de junta de gobierno, y a secretaría llegaran por una parte documentos en papel y por otra parte documentos procedentes de la herramienta electrónica. ¿Cómo íbamos a gestionar esto? ¿Cómo íbamos a unir en un orden del día papel y documento electrónico y cómo se iba a gestionar todo? Con lo cual, casi nos parecía más una locura hacer una instalación vertical que hacerla de esta manera.
y hemos tenido la suerte de que nos ha ido bien. Lo que hicimos fue segmentar en hitos o en metas y llevar a toda la organización a esa meta, todos a la misma vez. Lo primero fue el registro, para evitar que ya entrara papel a la organización desde los registros, tanto presenciales como telemáticos. Hubo un día en que desapareció la circulación del papel y empezaron a circular documentos electrónicos. Enseñamos a las oficinas de registro y enseñamos a toda la organización simplemente a entrar a la plataforma y a acceder al repositorio a través del cual les llegaban los registros de entrada. Pero a partir de ahí se seguía trabajando como hasta el momento. Si necesitaban el documento en papel, se lo imprimían y gestionaban su expediente en papel como hasta ahora. Porque la fase era implantación del registro y nada más. Cuando esto ya lo teníamos consolidado, entonces lo que hicimos fue utilizar el gestor de expedientes, ya no solo para recibir el registro, sino para empezar a usarlo como contenedor de documentos y portafirmas. Lo que nos llevaba del registro ya no lo imprimíamos, lo guardábamos en una carpeta dentro de OpenCertia, del gestor de expedientes, y lo único que hacíamos era un repositorio de documentos. Lo que generábamos en Word, en otras historias que teníamos, pues se imprimía todo a PDF y se cargaba a este repositorio. Bueno, pues dificultad muy poca porque ya sabían recibir del registro documentos, con lo cual fue relativamente fácil el uso de la herramienta como simplemente un repositorio de documentos, y empezamos a firmar documentos. Empezamos a generar firma electrónica sobre todos los documentos que se generaban en la organización. Por lo tanto, bueno, ya teníamos un paso grande dado. Lo siguiente que hicimos fue poner en marcha el módulo de sesiones, de órganos de gobierno y el de fiscalización. Como ya teníamos un repositorio lleno de documentos electrónicos que conformaba nuestro expediente, ya estábamos en condiciones de enviar eso a una sesión y que una sesión se pudiera celebrar totalmente de forma electrónica. Igual que ya podíamos enviar a fiscalización ese repositorio, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí ya sí que empezamos a hacer tramitación de expedientes un poquito más automatizada. Y, bueno, finalmente llegamos a la implantación del archivo electrónico. Bueno, esta fue la manera en que nos organizamos y parecía una locura, pero nos ha funcionado. Bueno, volviendo un poco a todo el soporte que dimos. Estructuramos el soporte en usuarios avanzados, que son esa gente interna que os he dicho que formamos, una segunda capa de administradores de la plataforma, por encima el personal de sistemas de tecnología y finalmente una dirección de proyecto que hacía de centro de control para controlar que todas las incidencias se fueran resolviendo. Por lo tanto, un usuario que tenía dudas acudía a sus compañeros de primer nivel, lo que no podían resolver se escalaba hacia arriba y solo llegaba arriba del todo pues aquellos problemas que si eran profundos o tenían una complejidad alta. Y esta estructura la hemos mantenido durante toda la implantación en todas y cada una de las fases. ¿Vale? Como he dicho antes, que la he repetido ya a propósito, la clave está en el acompañamiento durante todo el proceso. Que el usuario se sienta acompañado y respaldado por una organización es súper importante. Bueno, y estamos nosotros ahora mismo en la fase de consolidación. ¿Qué tenemos? Pues hoy la relación telemática es posible, de acuerdo con la ley 3940, la cumplimos completamente. El expediente y el documento administrativo es completamente electrónico, ya no se generan documentos en papel. Se ha hecho un cambio tecnológico, organizativo y cultural muy importante, muy profundo en toda la casa. Se han definido los instrumentos archivísticos adaptados al documento electrónico. Incluso creo que hemos mejorado sustancialmente porque ahora todo lo que entra a la plataforma electrónica lo clasificamos ya desde el origen. O sea, no esperamos a la transferencia del archivo para decirle a las archiveras, Ale, ya lo pondrás donde tú veas, sino que ya viene clasificado desde que creamos el documento, creamos el expediente. Este ha sido un cambio bastante importante. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en el soporte a los usuarios, lo seguimos haciendo, Seguimos teniendo una estructura de soporte específica de la plataforma de administración electrónica para todos nuestros usuarios.
Y el COVID. El COVID nos cogió a mitad, cuando teníamos planificada toda la formación que no os podéis imaginar para ese volumen de usuarios, lo que supuso, con salas, todo preparado, nos confinaron y tuvimos que replanificarlo todo y hacer todo formación telemática. Nos fue muy bien, creo que nos ha ido mejor de lo que nos hubiera ido en salas presenciales. Pudimos hacer más, grabamos todas las sesiones, la gente las tiene a su disposición, las repasan, las revisan, o sea que, bueno, tuvo muchos efectos negativos, pero nosotros, si miramos solo el proyecto, pues alguna cosa favorable hemos sacado. ¿Nos quedan cosas por hacer? Sí, esto es un proyecto que sabes cuándo empiezas, pero no sabemos cuándo lo acabaremos. O sea, la reingeniería de procesos es una cosa eterna, porque tenemos un catálogo de más de 1.200 procedimientos, creo recordar. Por lo tanto, continuamos simplificando procedimientos. Nos queda acabar de definir la parte final del ciclo del documento, o sea, el archivo electrónico único, que ahora archivamos en la plataforma, pero estamos planteando de archivar en una plataforma definitiva. Nos faltan acabar integraciones, continuamos con la formación y con la gestión del cambio y, bueno, completar toda la parte de interoperabilidad, que no es fácil. Ni la interoperabilidad ni las integraciones con otras aplicaciones son tarea fácil. También es una cuestión de ir picando piedra y de ir haciendo. Y sobre todo la gestión del cambio, seguimos haciendo. Porque las resistencias es como el fuego que dejas unas brasas, ¿sabes? Al cabo del tiempo igual hay algo que vuelve a reavivar esas brasas y vuelves a tener algún incendio por ahí. Y es porque los usuarios se siguen acordando de cómo lo hacían antes y quieren volver otra vez a la situación anterior y bueno, es todo una constancia de dar formación, de acompañarlos, de darles soporte. Creo que es en lo que más esfuerzos hemos dedicado. Bueno, pues hasta aquí es todo. Gracias por haber escuchado el rollo que os he dejado ir. Si alguien... Ha sido muy breve, he intentado resumir en media hora todo el proyecto de implantación que ha durado varios años. Y entiendo que ha sido muy breve y quizás algunas cosas faltaría explicarlas más. Por lo tanto, yo me ofrezco a quien quiera en algún momento comentar, preguntar, que hablemos, que lo que sea. Os he dejado en mi contacto, estoy a disposición cuando queráis. Y nada, gracias de nuevo por asistir. Muchas gracias, Gumer, por tu exposición. Y enhorabuena por el esfuerzo, una vez, por el proyecto y por los resultados. Gracias. Muchas gracias. Gracias.